conversatorio que vamos a llevar en breves instantes. Les recordamos una vez más que la finalidad que tiene el Colegio de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social en Puebla es generar y divulgar conocimientos en la materia de la seguridad social y las materias que le son afines, para hacerlos llegar precisamente a la sociedad a la cual nos debemos. Y desde luego toda esta generación y divulgación de conocimientos lleva la intención de presentar alternativas de solución a los problemas que la sociedad enfrenta en este ámbito del derecho de la seguridad social. Eso nos ha permitido a lo largo de los 10 años que tiene de existir el colegio, a asesorar a todas las personas físicas que se han acercado a nosotros para obtener información respecto a algún problema que enfrentan. Y desde luego todo esto ha sido siempre de manera gratuita. Y desde luego también esto nos ha permitido impartir cursos de capacitación en Derecho de la Seguridad Social y las materias afines referimos a las empresas que también se han acercado a nosotros, lo cual públicamente agradecemos. El domicilio del Colegio de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social en Puebla es el ubicado en la avenida 7 Poniente, número 503, en el interior 203, en la ciudad de Puebla, donde les atendemos también vía telefónica a través del 2222-5209-62. Y en este momento doy la más cordial bienvenida a nuestra ponente, que en este caso es una persona muy preparada en todos los aspectos, tanto académicos como profesionales. Me estoy refiriendo a mi amiga, la doctora Nora Isabel Anguiano Guerrero. Déjenme presumirles que ella, además de ser licenciada en Contaduría Pública, es licenciada en Derecho también, es maestra en Derecho Fiscal y es candidata a obtener ya el grado de doctor en muy poco tiempo. Así que créanme que pues es una persona muy preparada en ello. Pero además tiene ya 20 años de estar trabajando esta materia, el derecho de la seguridad social, en el asesoramiento tanto de personas físicas como de las empresas varias que son ya, en las que ha tenido la oportunidad de prestarles sus servicios profesionales, ya sea como trabajadora de tales empresas o como asesora externa a las mismas. Y desde luego, esa experiencia profesional la vamos a ver reflejada cuando señalamos que ha trabajado, por ejemplo, en la empresa Aluminio Tancol, donde ella fue la gerente administrativa desde el año 2006 hasta el año 2018. A eso vamos a sumarle el que también ha colaborado de manera muy profesional y muy, vamos, de una manera muy valiosa en el despacho Vallejo Rico y Asociados en el ámbito de ser supervisora de auditoría de seguridad social. Y también con el grupo DIABAS, donde fue analista de seguridad social e impuestos. Y actualmente, dentro de las diversas instituciones educativas en las que ella presta sus servicios profesionales en esta área del derecho de la seguridad social, voy a citar tan solo una, la Universidad del Noreste, donde es docente de tiempo libre, es decir, pues con ese mundo de actividades que tiene, pues ven que el tiempo que le queda a lo largo del día ya es muy poco, pero aún así ella continúa preparando a las jóvenes generaciones. Como nos damos cuenta entonces nuestra invitada de esta ocasión, que no es la primera, ya han sido otras ocasiones en que nos ha apoyado,
Nuestra invitada, la candidata doctora en Derecho Fiscal y Derecho del Trabajo, además, Nora Isabel Anguiano Guerrero, nos honra con su presencia. Estimada Norita, bienvenida, buena tarde, el micrófono es de usted y como siempre, ¿verdad? Al terminar la exposición de nuestra amiga, las preguntas que quieran formularle, ella con todo profesionalismo les responderá. Norita, queda usted en uso de la palabra. Adelante, por favor. Muchas gracias, mi querido y estimado maestro. Así como usted nos dice, públicamente le quiero agradecer todas las oportunidades que me ha dado de difundir el conocimiento en materia de seguro social. Gracias, de verdad, para mí es un honor pertenecer al Colegio de la Academia de Derecho de la Seguridad Social de Puebla. Y bueno, también es un honor para mí estar en estas plataformas porque es muy importante difundir información relativa a seguridad social. Y el tema que traemos el día de hoy es acerca de la reforma del Infonavit. ¿Sobre qué versó? ¿Qué nos está afectando? ¿Cómo la vamos a aplicar? Hay todos los elementos, encontramos todos los elementos para poderla aplicar. Entonces, de eso vamos a platicar un poquito. Sí traigo un material preparado, maestro, pero igual vamos a irlo viendo de ser necesario y como yo como quiera se los comparto para que lo tengan ahí para consulta, ¿verdad? Porque pues es un resumen pequeño. En sí, sabemos que en nuestro país, pues nuestra Carta Magna en el artículo 4, en el artículo cuarto, nos habla de que todos tenemos derecho a una vivienda adecuada, ¿verdad? Y en ese sentido da lugar el artículo 123 constitucional a la existencia de la ley del Infonavit. Entonces, este órgano público es el encargado de darnos, bueno, de proporcionarnos los créditos para tener acceso a la vivienda. Y bueno, normalmente hasta los que conocemos son pues un crédito para comprar una casa, comprar un terreno y construir, hacerle mejoras a tu casa. Y bueno, en diciembre del año pasado se reformó este artículo 123 constitucional, apartado A, en su fracción 12, porque esta parte de la vivienda que abarca el Infonavit, pues nos referimos a los trabajadores del apartado A. Entonces, esta fracción doceava se modificó de tal manera que dio lugar al nacimiento de una nueva manera de acceder a la vivienda en México, que es a través del arrendamiento social. Arrendamiento social, pues aquellas personas trabajadoras que tengan un año de cotización continua podrán optar por arrendar, a entrar en este programa para tener acceso a una vivienda. Van a poder rentar la vivienda hasta por 10 años y posteriormente poderla comprar. Esa es una de las vertientes de la reforma, ¿verdad? Esa reforma empezó, esta del arrendamiento social, el 2 de diciembre del 2024 se publicó, donde se le dio vida a este proyecto, ¿no? A esta forma de obtener una vivienda, arrendamiento social, y se completó con la reforma que se publicó el 21 de febrero de 2025 dentro de la ley del Infonavit, puesto que en diciembre del año pasado los legisladores tenían 180 días para poder adecuar las leyes reglamentarias y en este caso pues era la ley del Infonavit. Entonces aquí en esta reforma del 21 de febrero del 25 pues nos habla de las responsabilidades que van a tener las personas trabajadoras que puedan acceder a este tipo de programa, arrendamiento social, que por ejemplo van a ser responsables de los desperfectos de las viviendas si ellos fueran los responsables, que con su aportación de vivienda que hace el patrón van a garantizar ese arrendamiento, que solamente tendrán que tener un año de cotización continua para poder acceder a este programa de vivienda, lo cual facilita, ¿verdad? Y pone un poquito más accesible el hecho de poder tener una vivienda. La teoría en ley nos dice
que estas casas que van a ser arrendadas, que van a ser arrendadas, deberán estar lo más cerca posible de los centros de trabajo, pues se trata de apoyar a los trabajadores que tienen menos ingresos, ¿verdad? Eso es algo de lo muy importante y si quieren ahondar más en este tema, pueden darle lectura al artículo 51 de la ley del Infonavit, a 51 ter por ahí, fue el que se nos agregó. También, pues, empezar por darle lectura al cambio que hubo el 2 de diciembre del 2024 del artículo 123, apartado A, fracción doceava de nuestra Constitución. Y bueno, otra vertiente de cambio en esta reforma del 21 de febrero del 2025 fue la paridad en las autoridades que manejan el Infonavit. En relación a que, pues ya ven que es de operación tripartita el Infonavit, al igual que el Seguro Social, porque se forma de sus órganos principales de gobierno, vamos a llamarlo de alguna manera, de administración, se forman por personas trabajadoras, la parte patronal y el sector gubernamental. Y en este sentido, pues la verdad sí hubo cambios, ¿verdad? De tal manera que nos redujeron el número de integrantes de las comisiones de vigilancia del Consejo de Administración y que, bueno, en algunos casos específicos, dejaron más integrantes por parte del gobierno que por parte de la patronal y de los trabajadores. Y eso pues en un momento dado pudiera jugar un poquito en contra, ¿no? Pero bueno, el deber ser es que no, el deber ser es que en conjunto lleguen a acuerdos para cumplir el objetivo del Infonavit y un objetivo bastante ambicioso que estableció nuestra presidenta Claudia Sheinbaum el día de su toma de protesta. Ella habló de 500,000 viviendas, de apoyar a los trabajadores a través de la congelación de los créditos por ejemplo, también una parte importante de la reforma es que los trabajadores van a poder terminar de pagar el crédito, por decirlo, a los 30 años, ¿verdad? Si el plazo se llega a los 30 años y todavía existiera un adeudo, pues hasta ahí va a quedar, salvo que estos adeudos hayan sido por prórrogas que hubieran solicitado los trabajadores, porque también eso está permitido en la reforma. Voy a compartir material, maestro, ¿podría? Claro, sí, adelante. Ok, digo, para ir viendo un poquito más claro, por ejemplo, todo esto aquí viene, se los voy a platicar un poquito rápido por el tema del tiempo, sin embargo, yo les voy a proporcionar este material a través del doctor Jacinto y de la maestra Ana Lilia. Bueno, lo que les hablaba, estos fueron los cambios de donde que dio origen a lo que es el arrendamiento social. Y bueno, al final de cuentas, también se le otorgó al Infonavit, el cambio fue encaminado a que el Infonavit tuviera reglas de eficiencia operativa, ¿verdad? Reglas de eficiencia operativa para cumplir con el mandato constitucional. ¿Y cuál fue el mandato constitucional? Esto lo dejamos un poquitín de lado. Básicamente, nuestra presidenta, ay, espérenme, creo que nuestra presidenta hablaba esta parte. Hablaba del acceso a la vivienda en sus propuestas cuando ella hizo cuando hizo sí, la toma de protesta, hablaba de 1 millón de viviendas que iban a ser entregadas durante su sexenio de gobierno a través del Infonavit y a través del FOBISTE. Hablaba de 450,000 créditos que serán entregados a bajo costo para efecto del mejoramiento de la vivienda. Entonces, esta reforma del 2 de diciembre del 24 y del 21 de febrero del 25 están encaminadas al cumplimiento de este objetivo presidencial. ¿Verdad? Y bueno, también, como les decía, se le dio al Infonavit con esta reforma del 21 de febrero facultades en materia de construcción para fortalecer la oferta de vivienda en beneficio de las personas trabajadoras. ¿Cómo? ¿De qué manera? Ah, bueno, se le permitió crear una empresa filial constructora que va a ser la encargada de construir los conjuntos habitacionales que van a ser sujetos de créditos, ya sean los créditos tradicionales que nos ofrece el Infonavit
o el arrendamiento social. Y también para efecto de que pudiera darse a conocer empezar a hacer los trámites para que opere en abril, porque hay un comunicado del Infonavit que esta empresa constructora filial va a empezar a operar en el mes de abril y ya estamos en abril. Pues evidentemente se le tuvo que dar, pues que dar cabida legislativa, ¿no? Debió de haber estar normado en una legislación. Y entonces, pues bueno, aquí en el artículo tercero, bueno, pues nos habla de que la fracción séptima, ejecutar los demás objetivos que apruebe a nivel estratégico la Asamblea General. Y bueno, aquí en este párrafo, en este tercer párrafo del artículo tercero, fracción séptima, nos dice que para que el Infonavit lleve a cabo este objetivo, contará con una empresa filial, la que por su naturaleza jurídica no será considerada entidad paraestatal, gozará de plena capacidad de gestión para el ejercicio de sus funciones, y esta empresa filial deberá observar principios de legalidad, honradez, transparencia, eficiencia, eficacia, economía, austeridad y combate a la corrupción. Esto es totalmente nuevo porque con esto se le da luz, se le da, pues nace, ¿verdad? Esta empresa constructora filial. Y bueno, ¿cuál era la preocupación aquí? La preocupación versa en el artículo quinto. ¿Por qué? Porque en el artículo quinto de la ley del Infonavit, fracción quinta, nos dice que las aportaciones de las personas empleadoras a las subcuentas de vivienda son patrimonio de las personas trabajadoras y en su conjunto formarán el Fondo Nacional de Vivienda. ¿Qué quiere decir? Que con este dinero, de acuerdo a mi leal y saber entender, salvo la mejor opinión de ustedes, con este mismo dinero que aportan los patrones por los trabajadores, se va a fondear, por decirlo de alguna manera, esta constructora filial, y de ahí va a utilizar el dinero, va a utilizar ese dinero para efecto de construir, de comprar terrenos para construir, de tener casas disponibles para los trabajadores, para las personas trabajadoras, y darlas en arrendamiento social o en un crédito tradicional. Y aquí era la preocupación, porque sabemos que las aportaciones de vivienda que hace el patrón por cada trabajador, pues son propiedad del trabajador, y que el trabajador en un momento dado, a los 65 años que se pensione, puede pedir la devolución de esos recursos. Entonces, nosotros, atendiendo a lo que nos marca el artículo tercero en la fracción séptima, tercer párrafo, legalidad, honradez, transparencia, eficiencia, pues yo pienso que puedo estar tranquila. ¿Sí? Que esta empresa filial constructora del Infonavit va a hacer todo lo posible por ganar y no por perder, porque está utilizando los recursos de los trabajadores, que era también una de las inconformidades por ahí de algunos legisladores, ¿verdad? Entonces, esperemos que hagan su trabajo al pie de la letra y con estos principios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como les digo, muchos trabajadores que estamos afiliados con la ley del 97 por primera vez, vamos a tener, sí, derecho a una pensión muy pequeña, sí, sí es cierto, bastante pequeña. Sin embargo, pues nuestra esperanza es al final de nuestra vida laboral poder retirar este recurso, si es que no utilizamos un crédito de Infonavit, o si lo utilizamos, lo pagamos y seguimos trabajando, pues esas aportaciones de vivienda las tuvo que seguir haciendo el patrón. Entonces, algo vas a tener ahí guardado al final de tu vida laboral y lo podrás retirar. Entonces, ese es el tema, ¿no? Básicamente, esa es una de las problemáticas principales. Y miren, como les decía, el artículo séptimo, en tratándose, por ejemplo, de los integrantes de la Asamblea General, antes estaban integradas por quince personas representantes del Ejecutivo Federal. Ahora van a ser 10 de los trabajadores y 10 de los patrones. No estamos perdiendo ese tripartismo, por decirlo de alguna manera. Pero miren, por ejemplo, en la Comisión de Vigilancia eran tres, fíjense, anteriormente eran tres representantes del gobierno federal, ¿sí?
3 trabajadores y 3 de la parte patronal. Ahora, con la reforma, son 5 por parte del gobierno federal, 2 del sector de las personas trabajadoras y 2 del sector empresarial. Como que sí somos 3, pero como en desventaja, ¿no? En desventaja numérica. Porque, y esto puede ser, ¿por qué es preocupante? Porque al tomar alguna decisión pudiera llegar a ser no tan favorable para el área patronal o trabajadora y hacer pues prácticamente lo que el sector gubernamental esté decidiendo, ¿verdad? Y bueno, esto yo les sugiero lectura de estos artículos 25, 18 bis, ¿verdad? Para que conozcan a detalle cuánto es el número de integrantes, ¿verdad? Pero bueno, aparte de esta reforma, bueno, les decía también, en cuanto al arrendamiento social, habla de requisitos. ¿Cuáles tiene que cumplir un trabajador para ser partícipe de este nueva procedimiento de acceso a la vivienda? Y miren, aquí en el artículo 41 nos habla de un año de cotización continua. Miren, por acá, en esta laminita, viene los elementos básicos o los factores que debemos de cumplir como trabajadores para poder tener nuestro mínimo puntaje y poder acceder a un crédito de Infonavit. Evidentemente, después de haber revisado en nuestro portal que se llama Mi Cuenta de Infonavit. Entonces, ahora con el arrendamiento social, los trabajadores solo tendrán que cotizar un año continuo, ¿sí? Para poder participar en este tipo de programa, arrendamiento social. La renta que se les cobre a los trabajadores no podrá exceder del 30% de su salario. Eso quedó estipulado el 2 de diciembre del 24 en el diario oficial, en el artículo 123, apartado A, fracción 12 de nuestra Constitución, entre otros requisitos. Pero esto me parece muy bueno porque acuérdense que cuando un trabajador deja un empleo y si no se contrata en los siguientes 2 meses, pierde continuidad y esa continuidad es equivalente a cierto punto, a cierto número de puntos. Entonces, me hace más tardado el lograr obtener mis 1080 puntos si yo quiero un crédito hipotecario, un crédito de comprar una vivienda. Entonces, en ese sentido, se nos vuelve un poquito más fácil y sobre todo a las personas trabajadoras jóvenes, ¿verdad? Que luego decimos, ay, va a estar bien complicado que yo pueda tener una casa. Y bueno, les sugería lectura del 51 Cuarter, que es totalmente nuevo. Con esta reforma quedó asentado en la ley del Infonavit, que habla de los requisitos del arrendamiento social. De la empresa constructora del Infonavit, que el 28 de febrero hubo un comunicado donde nos decía el instituto que iba a empezar a operar en abril. Y la problemática está en que la vigilancia al Infonavit sí se va a dar, pero a la constructora no en todos los aspectos, ¿sí? Queda exenta de la vigilancia y pues podría poner en riesgo el recurso de los trabajadores. ¿Qué vigilancia? Por parte de la Auditoría Superior de la Federación, por parte de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Bancaria y de Valores, ¿verdad? Y bueno, esta lámina, aquí quería llegar. Esta es de las reformas, esto es de lo más polémico de la reforma. Lo que les acabo de comentar, pues bueno, miren, si atendemos a que el acceso a la vivienda en nuestro país está bastante laborizado, ¿qué quiere decir? Bueno, yo me quiero dar a entender que para yo tener acceso a una vivienda de una manera más rápida, pues yo necesito ser trabajadora, tener una relación de trabajo vigente. ¿Sí me explico? Entonces, es como en nuestro país, muchos mexicanos podemos obtener una casa, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues a través de mi relación de trabajo, si yo tengo un crédito, se me van a descontar los abonos a mi crédito, que le denominamos amortizaciones. Y la ley del Infonavit era bastante clara en el artículo 29 que habla de las obligaciones patronales, fracción tercera, donde nos dice obliga a los patrones a hacer los descuentos a sus trabajadores conforme a lo previsto en el 97 y 110 de la Ley Federal del Trabajo. Dice, hacer los descuentos a sus trabajadores en sus salarios. Eso no me lo cambiaron, ¿sí? Me cambiaron con esta reforma de febrero del 25 el párrafo
tercero del artículo 29, ¿sí? Entonces, ahí me metieron en un problema. Acabamos de leer la fracción tercera del 29 y habla de salarios. Yo, patrón, le voy a descontar sobre el salario. Y en la reforma resulta que con la reforma me dicen que si el trabajador tiene ausentismos o incapacidades, yo como quiera le tengo que descontar. Y sabemos que el patrón es obligado solidario ante los créditos, ante el Infonavit, por las retenciones de los créditos de los trabajadores, porque el Infonavit asume que sí o sí le descontaste, ¿sí? A tu trabajador por nómina, el abono, la amortización para ir pagando su crédito. El tema está que anterior a esta reforma, nos dejaba muy claro el Infonavit, también en el artículo 49 del reglamento de pagos, el RIPAEDI que le conocemos, que cuando hubiera ausentismos e incapacidades, pues no le íbamos a descontar al trabajador. Anterior a esta reforma, si un trabajador tenía incapacidades, pues él era responsable de ir a hacer el pago correspondiente. Y si el trabajador tenía ausentismos, pues no le descontabas y solamente bastaba con hacer una aclaración ante el portal Infonavit, porque todo lo manejamos ya prácticamente en línea. Y con el paso de los días, específicamente 20 quedaba aclarado. Ahora no. Ahora lo que la reforma de manera expresa nos dice, aquí está, cuando se trate de las obligaciones de hacer los descuentos, ¿a qué se refiere? La fracción tercera no se suspenderá por ausencias o incapacidades en términos de la ley de seguro social. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hay una incapacidad, sí, que me la dio el IMSS, ¿qué pasa? ¿El trabajador tiene un sueldo? No, el trabajador está subsidiado con una prestación económica que otorga el IMSS. Cuando el trabajador tiene, es más, hasta podemos pensar en el artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo, en la suspensión de la relación de trabajo, ¿sí? Por una enfermedad, por ejemplo, ¿sí? Y por ejemplo, cuando el trabajador tiene un ausentismo, pues no gana. No es un permiso con goce de sueldo, no está ganando sueldo. Y entonces esta reforma me dice, por ausentismos y por incapacidades, tú le vas a descontar y tú me vas a pagar. Eso es lo que nos dice la ley. Y acuérdense, en términos del 133 constitucional, nada está por encima de la ley. La Carta Magna, las leyes del Congreso, los tratados internacionales. Y bueno, esta fue, todo es importante. Pero esto fue lo que nos ocasionó cierta problemática, porque resulta que la reforma entra en vigor el 22 de febrero y nosotros, patrones, tenemos que pagar el primer bimestre de aportaciones patronales del Infonavit y de amortizaciones el 17 de marzo. Y, por ejemplo, sabemos que nosotros echamos manos de un sistema, de un software que se llama Sistema Único de Autodeterminación, el SUA, que el Seguro Social nos pone a disposición para hacer el cálculo y que este software se viene actualizando de acuerdo a los cambios tanto en ley como de UMA, UMI, salarios, etcétera, ¿no? Por ejemplo, cuando hubo la reforma en el 2021 a la cesantía patronal, al porcentaje de cesantía patronal, eso quedó plasmado en el SUA, ¿sí? Igual acá esperábamos eso, sin embargo, no se dio, no salió ninguna versión nueva del SUA. Entonces estábamos mordiéndonos las uñas. ¿Qué va a pasar si la ley te dice, oye, págame completa la amortización? Y digo, en el mejor de los casos, hasta este momento que teníamos la reforma y no teníamos un criterio, que ahorita se los voy a platicar del Infonavit, pues decíamos, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Tengo que pagar completa la amortización. No me parece justo, porque el crédito es del trabajador, pero ¿cómo le hago? Entonces, a través del SUA se podía utilizar un apartado que se llama cálculo de diferencias y a través de eso tú podías lograr que la amortización saliera completa cuando se trataba de incapacidades y la aportación patronal por los 59 días, ¿sí?
Pero cuando se trataba de ausentismos, sabemos que ni le descuentas aportación patronal, ni le descuentas amortización. Eso es lo que sabíamos antes de la reforma de febrero, ¿sí? Pero incluso al querer cumplir con el pago completo de la amortización, terminamos generando un pago de aportación de vivienda mayor, mayor al que debemos. Entonces, eso ya se configura en un perjuicio del patrón. Íbamos a pagar cuotas de manera indebida, ¿sí? Indebida. ¿Por qué? Por la incertidumbre, por la falta pues, de concreción de la autoridad, de herramientas por parte de la autoridad para aplicar esta reforma, ¿sí? Amén de que analizando cómo es posible que confundan sueldo con subsidio. ¿Cómo es posible que no sepan o que no se hayan acordado que existen causales de suspensión de la relación de trabajo? ¿Sí me explico? Entonces, este fue el problema. O sea, les digo, yo como trabajadora que tengo crédito, que si mi crédito tiene 30 años y por alguna razón yo sigo pagándolo, etcétera, se va a cortar el crédito, me van a ayudar, me van a dar prórroga, sí, 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 todo eso está muy bonito y qué bueno, porque es parte del derecho social del trabajo, ¿verdad? Es favorecer al trabajador, sí, pero también el patrón en qué momento si tiene la necesidad de pagar amortizaciones de trabajadores que tienen incapacidades largas como de maternidad, ¿en qué momento el patrón va a recuperar ese dinero que no le toca a él? ¿Sí? Que no le toca pagar a él, pero que por la reforma llegamos a esto. El patrón paga los créditos de sus trabajadores que tengan ausentismos e incapacidades, así como está la reforma, ¿sí? Pero bueno, les decía yo, aquí había inconsistencias. Por ejemplo, el artículo 49 del RIPAERI dice que cuando estén incapacitados o tienen ausentismos, se suspende. Y el RIPAERI es punto con pegado de la ley del Infonavit. Entonces hubo o sea, no parametrizaron las legislaciones aledañas, ¿verdad? No, 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 no. Entonces, pero bueno, empezamos con esta problemática y el Infonavit tuvo a bien sacar un criterio, o ahorita les platico esta parte, ¿no? Tuvo a bien sacar un criterio el día 13 de febrero en su portal empresarial. Ojo, en su portal empresarial, no en el diario oficial de la Federación, en donde primero me dice, en el primer párrafo me dice, el patrón no le tiene que mover a la amortización. No, pues sí, lo que es, y le vas a descontar lo que es, pero después me dice, fíjense, a efecto de no realizar una disminución al monto del descuento contenido en el aviso para retención de descuentos, cuando éste sea expresado en pesos o en cuota fija en veces salario mínimo. En la actualidad, muy pocos trabajadores tienen en porcentaje un crédito, ¿sí? Ya casi todos estamos en cuota fija o en factor de descuento, ¿sí? Entonces, pues bueno, dice no realizar disminución al monto que viene en el aviso. Ah, pues entonces ahí queda igual que el tercer párrafo del 29 reformado, igualito que la reforma. Luego, me voy al segundo párrafo. Para efecto de lo anterior, el patrón en ningún caso deberá realizar un descuento mayor al salario pagado al trabajador. Me acordé de Cantinflas, definitivamente, porque primero me hizo una cosa, no, y de la chimoltrufia, primero me hizo una cosa y luego me dicen otra. Entonces, al final de cuentas, ¿qué terminamos haciendo? Pues aplicando este decreto, digo, perdónenme, este criterio del Infonavit, aplicándolo, dice, en ningún caso deberá realizar un descuento mayor al salario pagado al trabajador. Pues claro, no hay objeto. ¿Cómo voy a descontar algo que no ganó el trabajador y que no tiene? Yo sé que en aras del cumplimiento, los patrones venían haciendo una cosa similar. Ya ven que cada bimestre los valores de descuento sufren cambios. Pues pensamos que es por la variación en salarios base de cotización, pensamos que es por la inflación, ¿verdad? Pero el Infonavit ni nos avisa, él te cambia.
Y un trabajador puede tener hasta 3 avisos de modificación de valor de descuento, ¿sí? En un periodo, en un bimestre. Y ya no sabe ni a cuál hacerle caso. Entonces, en ese sentido, te sube o te baja los valores de amortización y a veces tú como patrón te das cuenta hasta que tienes que hacer el pago y dejarlo igualito que la emisión bimestral anticipada, donde el Infonavit te hace la propuesta de pago, ¿sí? Igualito. Entonces, en ese sentido, nosotros ya lo veníamos haciendo. Si en la emisión salía más de amortización, yo lo pagaba y luego se lo descontaba al trabajador, ¿sí? Luego se lo descontaba, pero, pero, pero pues eso era, pongámosle, de vez en cuando, ¿verdad? O cantidades pequeñas, pero ahorita con la reforma me obligo con todos. Y ahí pues es un desembolso importante para el patrón, ¿verdad? Entonces, esto no nos pareció muy congruente que digamos esta parte de la reforma, pero con este criterio nos permitió con cierta tranquilidad hacer el pago del primer bimestre de 2025 y dejar las cosas como estaban. Como si hubiera procedido un amparo, ¿verdad? Que buscamos que las cosas se queden como estaban, ¿no? Entonces, en ese sentido, pudimos hacer el pago de esa manera. Pero yo les dije a las personas que me consultaron, bueno, por favor, revisen el portal empresarial de Infonavit si en lo subsecuente llegasen a tener diferencias por las amortizaciones que dejaron de pagar, por aquellos trabajadores que tuvieron ausentismos e incapacidades del 22 de febrero al 28, porque para atrás no se puede. La ley no puede ser retroactiva en perjuicio, ¿sí? Entonces, ojo, o sea, estamos ahorita en esas, checando, porque cuando tú haces el pago a través del SUA, del CIPARE, el Infonavit se tarda 20 días en hacer su match, ¿sí? Posterior a esos 20 días ya te empieza a sacar diferencias en el portal y es cuando puedes ir revisando, ¿sí? Entonces, eso fue lo que hicimos, ¿verdad? Y pues bueno, en este criterio, por último, nos dice que respecto del inicio de la vigencia de esta disposición, el Infonavit está en proceso de determinar el otorgamiento de un plazo que permita a los patrones su debida implementación y posteriormente anduvo circulando en redes este otro comunicado, pero este sí yo no lo encontré en el portal, donde nos decía que hasta el mes de julio, que los cambios ya deberían estar considerados en el mes de julio. O sea, van a pasar 3 bimestres y vamos a estar en incertidumbre pues jurídica, ¿no? Sin certeza jurídica, porque la ley dice una cosa, el criterio del Infonavit dice otra, y de pilón, los criterios del Infonavit no los publica en el diario oficial, los publica nada más en su portal, ¿sí? Entonces, ese es el tema. Y pues bueno, como medio de defensa sabíamos que existía el amparo indirecto por ser una norma autoaplicativa. En este tenor, teníamos hasta el 8 de abril para presentar el amparo. De lo contrario, pues tendríamos que esperar a que el acto de la autoridad se constituyera en perjuicio del patrón y partiendo de ahí, pues 15 días para presentar el amparo indirecto. Y ya por la parte, como una norma heteroaplicativa, no autoaplicativa. Entonces, esto es a grandes rasgos lo que se trató la reforma del Infonavit. La polémica está en esta reforma al artículo 29, ¿verdad? Donde nos obliga la ley en sí a pagar amortizaciones de los trabajadores, aunque tengan ausentismos e incapacidades, ¿sí? Y nosotros, como pues aplicamos de manera estricta la ley, pues estamos un poquito en incertidumbre, ¿verdad? Y bueno, aquí en el material van a encontrar este ejemplo práctico de cómo a través del apartado de diferencias del SUA pudimos llegar a la amortización completa de un trabajador. Miren, por ejemplo, aquí está. Al utilizar el pago de diferencias, eh, miren, la emisión me pedía 2,491 y yo aplicando las incapacidades, yo llegaba a 2,071,25 y ya con el pago de diferencias que generé,
pues ahí está la diferencia, miren, 419 pesos, que era lo que me hacía falta, ¿sí? Pero esto en tratándose de incapacidades. Cuando se trataba de ausentismos, yo iba a pagar completa la amortización e iba a pagar completa también la aportación de vivienda cuando esta no debiera de ser, ¿sí? Porque ahí sí le descontamos, debemos descontar ausentismos. Entonces, pues a grosso modo, en grandes rasgos, pero aquí está más explícito en el material, es sobre lo que versó la reforma de Infonavit del 21 de febrero del 2025, publicada en el Diario Oficial. Es cuanto, maestro Jacinto. Hombre, gracias, estimada doctora, amiga Nora Anguiano. Desde luego, este tema que es reciente nos llama a la reflexión, no solo en la forma que usted lo ha hecho, ¿verdad? Muy interesante, desde luego, sino en otros ámbitos. Y desde luego, recordemos que el derecho de la seguridad social, pues tiene íntima relación, por ejemplo, con el derecho del trabajo, con el derecho fiscal y desde luego el derecho administrativo. Entonces, esta materia que es muy interesante permite a nuestros amigos que nos hacen el favor de honrarnos con su presencia virtual, formular varias preguntas que si usted me autoriza les voy a dar lectura. En Sí, primer lugar, maestro. nuestra amiga Rosa Isela nos dice saludos cordiales y desde luego pues agradece el que Rosa Isela nos salude. Y además de ella, tenemos también la participación de Rompamos mitos sobre la lucha social. Y en este caso se formula la siguiente pregunta. Bueno, más que pregunta, también una felicitación textualmente. Buenas tardes, saludos al doctor Jacinto y su equipo, así como a los participantes y sobre todo a quienes nos comparten sus conocimientos en conversatorios. Bueno, pues a nuestros amigos de Rompamos Mitos sobre la lucha, también les agradecemos su participación y el hecho de estar presentes en este evento. Aunado a lo anterior, tenemos también que Alfonso Barrueta Minuti pregunta lo siguiente, estimada doctora. Buenas tardes. ¿Pasa lo mismo en caso de una desaparición derivada de un acto delincuencial en contra del trabajador? Es decir, el patrón debe de continuar realizando la aportación durante todo el tiempo, perdón, una disculpa, aquí el equipo me está jugando una broma, más que nada por las preguntas que ya están empezando a llegar y que desde luego todas son bienvenidas. Entonces, repito, el maestro Alfonso Barrueta Minuti, buenas tardes. ¿Pasa lo mismo en caso de una desaparición derivada de un acto delincuencial en contra del trabajador? Es decir, el patrón debe de continuar realizando la aportación todo el tiempo que éste se encuentre desaparecido. Sigue Sí. diciendo, el pago de la renta social no es mayor al 30% en una ganancia, solo para el Infonavit. O se abonará alguna cantidad a las cuentas individuales de los trabajadores, porque es de aquí de donde saldrá el dinero para financiar a la empresa filial encargada de construir las casas que se destinan al arrendamiento social, ¿verdad? Son dos preguntas en sí, estimada doctora, las que se formulan en esta intervención. La Pues primera, la relacionada con la desaparición forzosa. sí, bueno, a esa Adelante. pregunta, maestro, sí, efectivamente, no, estamos obligados como patrones, mientras haya la declaración de ausencia, declaración especial de ausencia del trabajador, estamos impedidos, me parece que en términos del artículo 21 o 26 de esa ley, de darlos de baja.
¿sí? Para que no pierdan la seguridad social y por ende, si el trabajador tuviera crédito de Infonavit, tendríamos que seguirlo pagando porque el trabajador no va a estar generando ingresos, ¿verdad? Entonces, y esa ley nos obliga a tener los 5 años en el seguro social. Y en la otra respuesta, para la otra pregunta, es efectivamente de la aportación patronal del 5% que hace el patrón por cada trabajador sobre su salario, base de cotización, de ahí va a ser, va a agarrar el dinero, por decir, va a ser el fondeo para la empresa constructora filial del Infonavit, efectivamente. Sí, de ahí va a ser. Gracias, estimada doctora. Nuestro amigo Alfonso nuevamente formula otra pregunta. La empresa que se designe para la construcción de casas de arrendamiento social que administrará dinero público del Infonavit, ¿será un ente privado no auditado por la Contraloría de la Federación? ¿Quién vigilará su funcionamiento? ¿El propio Infonavit? Sí, el propio Eh, Infonavit. Ujú. El propio Infonavit y en esta reforma habla habla de lo que, habla de quiénes, de las facultades que va a tener los órganos de gobierno del Infonavit sobre esta empresa constructora. Sí, efectivamente. Ese es el problema, como lo mencionó acá en esta lámina, que no, aquí, o sea, no va a estar sujeto a revisión por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Auditoría Superior de la Federación. Ese es el problema, ese es el riesgo que tenemos, ¿verdad? En efecto. Otra pregunta más del maestro Barrueta. Los trabajadores que laboren en la empresa filial de construcción de casas, ¿será un outsourcing del Infonavit? ¿El Infonavit será un patrón beneficiario? Pues deberá de ser un patrón como tal, ¿verdad? Definitivamente es una empresa que va a crear el Infonavit prácticamente y tendrá que cumplir con todas sus obligaciones. Espero yo que no subcontrate tantos, porque si llega a subcontratar a terceros para trabajos especializados, pues ahí tendríamos que ya cumplir con las obligaciones del REPSE y todos estos temas, ¿verdad? Esperemos, pero se supone que va a tener sus propios trabajadores para efecto de disminuir los costos. Gracias, doctora Norita. También nuestro amigo Barrueta sigue con otra pregunta más. Vea usted cómo es tan interesante el tema que usted nos ha expuesto, que bueno, nuestro amigo, el maestro Alfonso Barrueta, pues tiene todo este bagaje de preguntas que usted atinadamente pues, les ha dado respuesta. Una más, ¿qué pasará con las casas de arrendamiento social? Cuando el trabajador obtenga una pensión de invalidez, ¿se le otorgará la vivienda de manera total? Bueno, cuando hay una invalidez, los trabajadores pueden solicitar una prórroga o la disminución de los pagos, ¿verdad? De las amortizaciones, incluso bueno, antes de la reforma, tú tenías una pensión de invalidez y podrías solicitar la reducción, incluso una pensión, una reducción del pago de la amortización. Entonces, ese beneficio continuará, va a seguir funcionando de la misma manera. Sí, o sea, se tiene que ajustar, se tendría que ajustar el pago, ¿verdad? El pago de la renta. Acuérdense que este no debe de ser mayor al 30% del salario del trabajador. Si normalmente se ajusta, pues evidentemente así será cuando se trate de un arrendamiento social. Pero bueno, todavía no salen más reglas más específicas, ¿eh? Lo único que sabemos es esta parte, ¿no? Del artículo 41 y 51 cuarter. Gracias, estimada doctora. Nuestra amiga Roxana Hernández Pejay también le felicita a usted en los siguientes términos. Estimada doctora Anguiano, excelente ponencia. Felicidades. Gracias, a la Y orden. Dulce Estrella Ramos también formula una pregunta en los siguientes términos. Este, ¿Nos pueden compartir
las diapositivas que usted está utilizando? Sí, claro que sí, se les voy a dejar al maestro Jacinto y a la maestra Ana Lilia. Y bueno, también maestro, permítame comentar, hablábamos de que si el patrón va a terminar en algún momento pagando las amortizaciones de los trabajadores, pues sería conveniente que tuvieran dentro del contrato individual de trabajo una cláusula o hicieran un adendum donde hicieran conscientes a los trabajadores de que el crédito de Infonavit, las amortizaciones, las van a pagar ellos, ¿sí? Que estuvieran de acuerdo en que se hicieran esos descuentos posteriores. Eso es muy importante. Si hablábamos, hacíamos referencia al artículo 97 y 110 de la Ley Federal del Trabajo, el 97 nos habla del máximo a descontar a los trabajadores de salario mínimo. Y el 110, pues nos habla también, entre otras cosas, de que el trabajador debe de estar de acuerdo con los descuentos. Y bueno, Gracias. aquí están las sugerencias en el material también. Gracias, estimada doctora. Nuestro amigo Juan Serrano González también le felicita a usted en los siguientes términos, que desde luego pues se los hago saber. Él dice lo siguiente en este caso. Buenas tardes a todos. Maestra, excelente conferencia y gracias, doctor Jacinto, por su atenta invitación. Mi pregunta, ¿sí? Eh, Permítame un momento. Mi pregunta es, permítame, aquí no me deja, perdón. Ahora sí, el equipo es el que me está aquí haciendo sufrir. Este, mi pregunta es, el recurso de inconformidad previsto en la ley del Infonavit, eh, eh, ¿sería optativo? ¿Sería procedente ante la aplicación de los descuentos por incapacidad y ausentismos previo al juicio de amparo o ante el tribunal administrativo? Gracias. No, no necesitaríamos agotarlo, ya nos podríamos ir directo al amparo, básicamente. Ok, Y tenemos dos momentos. Teníamos dos momentos a la entrada en vigor de la ley autoaplicativa que teníamos 30 días y era más tardar el 8 de marzo y pues ahora tendríamos que esperar que la autoridad me viniera a afincar una diferencia o un acto que se constituyera un perjuicio y entonces yo podría interponer un amparo indirecto y solamente tendría 15 días. Sin embargo, eso lo vamos a ver un poco complicado porque está el criterio. El Infonavit se maneja mucho por criterios y por la información que nos da en el portal. Si no, acuérdense de la UMI. La UMI se utiliza para determinar algunas amortizaciones y esa UMI no está publicada en el diario oficial, solo la publica en el portal en el Infonavit. Entonces, como él ya habló de su criterio, ya lo publicó ahí, pues muy seguramente, yo estoy casi segura que así como venimos pagando las amortizaciones disminuidas porque no hay sueldo para seguir reteniendo, yo creo que el Infonavit no nos va a fincar ninguna diferencia. Yo lo estoy recomendando por precaución que revisen en el portal si tienen alguna diferencia y la podamos aclarar. ¿Por qué? Porque acuérdense que los patrones siempre necesitamos tener opiniones positivas ante las autoridades. Y si yo soy un patrón REPSE, claro que me interesa tener mi opinión positiva en Infonavit, en el IMSS y en el SAT. Entonces, esto pudiera llevarme, el no pagar las amortizaciones completas, como dice la ley, pudiera llevarme a una opinión negativa de cumplimiento y eso no me favorece, ¿sí? Pero yo estoy casi segura que no va a haber diferencias por pagos menores de amortizaciones, ¿sí? Pues es hasta donde dio el salario del trabajador, tal cual lo dice el criterio. hombre, pues qué interesante todas las respuestas que usted está señalando. Nuevamente nuestro amigo Alfonso Barrueta le formula a usted la siguiente pregunta. ¿En cuánto repercutirá en el erario federal
este incremento de burocracia social? En relación a que, al contrario, yo pienso que esta reforma tiene tintes recaudatorios. ¿Por qué? Porque el Infonavit evidentemente vive de las aportaciones de vivienda que hace el patrón, ese 5% que les digo, sobre el salario base de cotización, y evidentemente del retorno de los créditos que da a los trabajadores. Entonces, al implementar esta reforma del tercer párrafo del 29, en ningún momento el Infonavit va a dejar de recibir ese dinero. ¿Sí me explico? Hasta además, porque si en julio no me pone un SUA, que cuando yo aplique descuentos solamente, o sea, perdónenme, que cuando yo aplique ausentismos, si al aplicar ausentismo yo pago completa la aportación patronal, ahí está mal, no debería. Y eso es un ingreso adicional para el Infonavit. Y, o sea, y el hecho de pagar completa la amortización, si me van a seguir aplicando la ley así tal cual está, nunca va a dejar de recibir ingresos el Infonavit por las amortizaciones. Hasta antes de la reforma, como les decía, un trabajador incapacitado era el encargado de pagar su crédito y obviamente no lo hacía, ¿sí? Entonces dejaba el Infonavit de recibir, la verdad no tengo cuantificado, ¿verdad? Pero dejaba de recibir pagos por amortizaciones de los trabajadores incapacitados. A partir del 22 de febrero ya no es así, de acuerdo a la ley, ¿verdad? De acuerdo a la ley. Entonces se me hace como recaudatoria en un momento dado, ¿verdad? Pero bueno, y en cuanto a la construcción, a la empresa de la construcción filial, pues sí, implica un gasto, ¿verdad? Porque va a tener que tener trabajadores y demás, ¿verdad? Y espero que todo lo haga tal cual lo menciona en el artículo tercero, legalidad, sin corrupción, honestidad y demás, para que no nos anden inflando los precios de las casas, ¿verdad? Pero bueno, Nuevamente, maestro Barrueta, primero le felicita en estos términos. Muchas gracias, doctora, por sus respuestas y por su gran expertise en esta materia. Aplausos para usted. Pero formula también otra inquietud más. La diferencia entre el Infonavit en caso de arrendamiento social será resuelto por los tribunales. pues, ¿cómo la diferencia? La diferencia entre el Infonavit, permítame, es que aquí ya me volvió a mover todo el equipo. Yo pensaría que se refiere al hecho de que de que yo patrón, voy a pagar la amortización de aquellos trabajadores con ausentismos e incapacidades que en esos periodos no tienen sueldo, pues sí, debería de ser resuelto por los tribunales, hasta para mí, pudiera llegar a tener tintes de inconstitucional, ¿verdad? Porque si no tienen sueldo no le puedo descontar. Pero bueno, y hay quienes dicen, yo he escuchado comentarios que dicen que no podría, que el amparo indirecto en términos de que se trata de una ley autoaplicativa pudiera no proceder porque existe el criterio del Infonavit, donde me da la opción de no descontar, porque más bien de descontar hasta donde se pueda, en función a lo que gane el trabajador, al sueldo del trabajador, ¿sí? Entonces, pues sí, deberá de ser resuelto por tribunales, así como lo estoy planteando, ¿verdad? Que es como le estoy entendiendo a la pregunta. Muy bien, pues son todas las preguntas que hasta el momento tenemos y desde luego, como hemos podido apreciar, nuestra amiga, la doctora Nora Isabel Anguiano, con ese profesionalismo que le caracteriza, las ha respondido todas, nos ha dado bastante información sobre este tema y desde luego a la petición que se ha hecho de que nos comparta sus diapositivas, ella nos ha dado una respuesta afirmativa. Y sí, doctor Anguiano, tan pronto usted me las haga llegar, las tendremos aquí a disposición de todos nuestros amigos. Solamente les pedimos a cambio un favor.
Como pueden ver aquí en el chat, hemos puesto un número telefónico para que nos manden un WhatsApp y a la vuelta del WhatsApp les estaremos enviando el material que nuestra amiga nos proporciona. El teléfono en el cual nos pueden enviar su WhatsApp, como pueden ver aquí en el chat, es el 2223 33 0778. Es el favor que les pedimos a todos nuestros amigos que nos hacen el favor de seguirnos en esa transmisión. Además de darles las gracias, les pedimos ese enorme favor. Por favor, inscríbanse en el 22 23 33 30 778. Y con mucho gusto les compartiremos el material que la doctora Norita Anguiano nos facilite. ¿Sí? Como nos damos cuenta entonces, este tema que ha disertado nuestra amiga, la doctora Nora Isabel Anguiano Guerrero, es un tema de actualidad, es un tema que desde luego a todos nos debe llamar a la reflexión y evidentemente de este tema se van a desprender infinidad de situaciones que en la vida real van a tener que ser resueltos por todos los que intervenimos en esto. Para continuar con nuestra temática, vamos a hacer la entrega virtual a nuestra amiga, la doctora Nora Isabel Anguiano Guerrero, de la constancia mediante la cual agradecemos la participación que ha llevado a cabo en esta ocasión con todos nosotros. Para tal efecto, le pido con efecto y respeto a nuestra amiga, la maestra Ana Lilia Silva Ambriz, que es una de las vocales del colegio, el que le dé lectura al documento. Adelante, estimada maestra Ana Lilia Silva Ambriz, por favor. Doctor, muchas gracias. Buenas tardes. Doctora, bienvenida de nuevo. Felicitaciones por su participación, por la ponencia que hizo usted y todas las inquietudes que dejó en nosotros. Felicidades. Gracias. Le voy a dar lectura al documento que se le va a entregar posteriormente. Dice, Colegio de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social en Puebla AC. Otorga la presente constancia a la doctora Nora Isabel Anguiano Guerrero en agradecimiento por su participación en el cuarto conversatorio virtual 2025, reforma a la ley del Infonavit. Puebla fue a 15 de abril del 2025. Lo firma el calce el doctor Jacinto García Flores, presidente del Colegio de la Academia Mexicana del Derecho y Seguridad Social en Puebla, AC. Gracias. Gracias, estimada maestra Ana Lilia Silva Ambriz. Pues, estimada amiga, doctora Nora Isabel Anguiano Guerrero, gracias por un apoyo más que nos ha usted brindado para todos los amigos que en esta ocasión estamos aquí presentes. Y desde luego también a todos nuestros amigos que nos han honrado con su presencia, que son un buen número. Les agradecemos el hecho de que pues continúen con nosotros y esto nos compromete día a día pues a estar con ustedes en los diferentes eventos y actividades que lleva a cabo el Colegio de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social. A todos, buena tarde, gracias por su gentil apoyo y si otra cosa no sucede, nos saludaremos en el próximo conversatorio. Hasta luego. Gracias, gracias, que estén muy bien. Sigo a la orden, maestro. Buenas tardes. Gracias. Bueno, gracias.